Hola chicos y chicas, buenas tardes. Para quien esté queriendo hacer este cuestionario, que deberíais hacerlo todos porque no es de escribir ahí a lo loco ni es desarrollo de teoría, son dibujos y ya está. Entonces yo creo que es importante esto de cara a los próximos cursos y yo creo que lo estoy explicando bastante bien en los tutoriales. Lo que pasa que veo que tenéis mucha pereza de abrir los tutoriales y empezar a escuchar y concentraros. Y eso yo ya sé que os cuesta muchísimo, porque requiere un esfuerzo y pues yo sé que os cuesta mucho esforzaros. No tenéis ganas y es complicada la situación que estamos, etcétera. Yo lo voy a dejar resuelto. El que lo haga bien tendrá recompensa. Y el que no, pues bueno, pues no lo ha hecho, ya está. Pero yo de mi parte ya he hecho lo que tenía que hacer. Y vosotros mismos con vuestra conciencia. Mirad, los circuitos que vemos aquí, que son los que teníais que resolver, es solamente hacer los esquemas eléctricos, o sea que son dibujos. Y aquí el ejercicio nos muestra una serie de circuitos dibujados de una forma real. Entonces, lo de siempre es fijaros en el polo al que sale el cable, que en este caso, en el primero, en el A, vamos del positivo al interruptor, y si os dais cuenta, el interruptor está aquí abierto. Entonces hay que dibujarlo abierto. Luego le sigue el cable y viene la resistencia. Esa resistencia, su salida, va a un timbre, un zumbador, y del zumbador va al negativo. Como todas las entradas y salidas son consecutivas, es un circuito en serie y debería quedar representado así. Este debería ser vuestro esquema eléctrico, el A, ¿vale? 9 voltios, positivo, interruptor, resistencia, zumbador y del zumbador al negativo. Se dibuja lo más rectangular que podáis, intentar hacer los ángulos lo más recto que podáis, incluso si podéis mejor que yo, pues fantástico y ya está. Y el que lo quiera hacer en cocodrilo lo puede hacer perfectamente, ¿eh? En cocodrilo estos circuitos. Pero como todos no tenéis ordenador y recursos, yo lo tengo que poner para los más desfavorecidos y los que no tienen recursos ni condiciones que puedan también trabajarlo. Y así es como lo he hecho. Para que nadie luego se queje y diga que es que no he podido porque no tenía ordenador. El siguiente, fijaros, el B. Pues así todos. O sea, aquí va del positivo al pulsador, del pulsador sale la resistencia y luego fijaros que de este punto de conexión, de este punto, esto es una regleta. Entra un cable y salen dos, con lo cual ya lo que habíamos dicho es un circuito en paralelo. Tienen las dos bombillas en paralelo porque de la resistencia salen dos cables, uno a cada bombilla y las dos salidas de las bombillas se unen y van al negativo, con lo cual es un circuito mixto. Tenemos un pulsador, una resistencia en serie, pulsador resistencia en serie y las dos bombillas en paralelo, ¿vale? El C, seguimos con el C. Mirad, el C es muy fácil. El pulsador, veis la salida y luego los dos cables, entradas y salidas, juntos al negativo. Las dos salidas a una regleta y de la regleta sale un cable al negativo. Pues como las dos entradas están unidas y las dos salidas unidas, están en paralelo. ¿Vale? Entonces, esta sería la representación. Mirar el C, ¿vale? El pulsador y las dos bombillas. El D, mirar, el D, ya os pongo aquí el dibujo, lo veis vosotros en casa. El D es el positivo y es todo en serie. El pulsador, el zumbador y la bombilla. Y luego además, fijaros que el interruptor está cerrado. Cuando tú ves aquí y abres el esquema, ¿vale? El D, mirar, la palanca del interruptor está tocando los dos contactos, que son estos circulitos pequeños. Entonces está en posición de cerrado. Y además, fijaros, es en serie porque todas las entradas y salidas son consecutivas hasta llegar al negativo. Este era un poco más difícil, pero si lo analizáis tampoco tanto. O sea, tú vienes del positivo y el interruptor abierto y luego este es un punto de conexión, una regleta, entra un cable y salen dos, ¿vale? Y entonces aquí está en paralelo. Lo único que ocurre es que esta bombilla, ¿dónde va su salida? Al zumbador. La bombilla y el zumbador están en serie, pero la bombilla y el zumbador están en paralelo con el interruptor. Por eso la solución
es esta. Uy, vale. La solución es esta en el E. La bombilla y el zumbador en serie y los dos en paralelo con el interruptor. ¿Vale? Porque la bombilla, la entrada y la entrada del interruptor están unidas y van al primer interruptor. Y luego la salida del zumbador y el interruptor a la bombilla, que es lo que tenéis aquí, a la bombilla, ¿ves? La salida del interruptor y del zumbador se unen para salir un cable a la bombilla y ese ya de la bombilla al negativo. Entonces es un circuito mixto también. Aquí ya cambia. Fijaros que en los circuitos siempre pongo el valor del voltaje. Estas eran pilas de 9 voltios y ahora ya son cilíndricas que son de 1,5. Entonces, aquí lo mismo. Es el mismo procedimiento del positivo a la resistencia. ¿Ves? Salen dos cables, pues están en paralelo porque las dos entradas de aquí van a la entrada de una y a la entrada de otra. Y las dos salidas se unen. Y luego la salida de las dos, fíjate, la bombilla y el interruptor van seguidas. La entrada de uno a la salida de la otra. Entonces están en serie. El resultado es que os tiene que salir esto. La resistencia, las dos bombillas en paralelo y luego la bombilla y el interruptor. Y además fijaros que el interruptor este, igual que antes, está cerrado. ¿Vale? El G, aquí fijaros, del positivo sale, ¿vale? Sale del positivo y va ya uno hacia el interruptor y otro hacia el pulsador. O sea que esto de arriba es un ramal y esto es otro. Y el pulsador y el zumbador están en serie y este interruptor y esta bombilla están en serie. Pero el grupo de arriba, el ramal de arriba y el de abajo están en paralelo. Mirad aquí estos puntos de conexión donde entra un cable y salen dos y van a las entradas de los siguientes componentes. Entonces la solución es, a ver cuál es este, es el G. El G es este, ¿vale? ¿Veis? El ramal de arriba, pulsador y zumbador, están en serie y al mismo tiempo ellos dos están en paralelo con el ramal de abajo, que es el interruptor y la bombilla. Y luego ya la salida de los que están en paralelo ya va al negativo, que es por aquí, ¿vale? A ver, el H. El H, vale, del positivo, fijaros que esta vez sale aquí del negativo, sale del negativo y va al interruptor. Del interruptor otra vez en paralelo estos dos, zumbador y bombilla, y luego se juntan las dos salidas del zumbador y la bombilla a un único cable que va a la bombilla y de la bombilla al positivo, ¿vale? Por eso aquí yo no me había dado cuenta, os puede pasar, la polaridad ya no es como aquí, que era más menos, aquí es menos más, ¿vale? Entonces del más voy a la bombilla y del menos voy al interruptor. Y del interruptor en paralelo tienes el zumbador y tienes la bombilla, ¿vale? Fijaros aquí, los dos, zumbador y bombilla en paralelo, ¿vale? Y salimos del negativo y aquí del positivo a la bombilla. El I, fijaros, aquí ya salimos del positivo, interruptor cerrado. ¿Veis? Los dos contactos están, la palanca está tocando los dos contactos, con lo cual está cerrado. Salimos del interruptor y nos vamos a un pulsador y a una resistencia. Y ese pulsador está en serie con este zumbador, porque la salida de uno va a la entrada del otro. Y la salida del zumbador y la salida de la bombilla están unidas, con lo cual este ramal y este ramal están en paralelo. Y esa solución es esta, ¿vale? Esta, Tenemos la salida del positivo, el interruptor, luego un cable que sale y tenemos un ramal que es pulsador-zumbador en serie y otro ramal en paralelo con ellos dos, que es la resistencia a la bombilla. Las dos salidas del zumbador y de la bombilla se unen y ya vamos al negativo. El siguiente circuito, que son estos, otra forma de representarlo, le he llamado, pues, he seguido las letras y luego este es, en este caso, fijaros, de la bombilla, de la pila, de la pila salimos con un cable, fijaros aquí ya más exagerado lo de la regleta, entra un cable y salen dos, por tanto están en paralelo porque los dos van a la entrada de las bombillas, de los receptores, y las dos salidas, fijaros cómo se unen y van, una al motor y luego ya del motor al negativo. Entonces estas están en paralelo y estas dos en serie con el motor, un circuito mixto. La solución de este sería esto que vemos aquí, el J. Las dos bombillas en paralelo y las dos bombillas en paralelo conectadas
con el motor, ¿vale? Y el motor siempre la M debajo la raya de corriente continua. El K, el siguiente que es este, ¿vale? Si es muy sencillo, son en serie. Bueno, yo esto podría ser un zumbador también, pero bueno, me parece, si es un zumbador es un poco raro, pero bueno, si es un zumbador pues dibujáis el símbolo del zumbador. Yo aquí he puesto un pulsador, aunque el pulsador es este realmente. Podéis dibujar el símbolo del zumbador en serie con el interruptor y ya está, ¿vale? Entonces aquí lo cambiaríais, que he puesto yo el sombrerito del pulsador, pues ponéis el símbolo del zumbador y ya está, que es este de arriba, este que tenéis aquí. Y ya, con esto está en serie con el interruptor. Vale, el siguiente que es el de las dos bombillas que tenemos aquí. Pues dos bombillas igual, cable, entradas unidas, salidas unidas, pues están en paralelo. Y luego el interruptor, ¿vale? El dibujo quedaría aquí, el esquema eléctrico el F. Las bombillas en paralelo y luego el interruptor. Y el último que es este, por las dos bombillas en serie con un zumbador, mirarlo. En serie, ¿veis la diferencia de este y este? Dos bombillas en serie, entrada y la salida de una va a la entrada de la otra y la salida de la otra ya va al pulsador, del pulsador al negativo, ¿eh? Y ese es el esquema que tenéis aquí, positivo, las bombillas en serie y el pulsador, ¿vale? Seguimos. Estos circuitos ya estarían dibujados sus esquemas del 9 y ya pasaríamos a análisis de estos montajes. Aquí se trata de ver los esquemas eléctricos y un poco interpretarlos y ver qué información nos dan y qué pasaría según lo que acciones o lo que no acciones o según lo que se pueda estropear. Entonces, fijaros, en el primero, ¿qué pasaría si cerramos, cerramos el interruptor 1? ¿Qué pasaría? Fijaros. Montaje 1. Cerramos el interruptor 1. Pues si cerramos el 1, tenemos que fijarnos siempre en el camino. Hay que buscar el camino. El camino cerrado, del positivo al negativo. Entonces, si tú cierras aquí el interruptor 1, el camino del positivo que pasa por esta L1 y esta L2 está cerrado. Entonces se encenderá L2, L1 y L2. Pero como este otro camino está abierto, aquí no funcionará esta L3. Esa sería la solución. Ilumina L1 y L2. A ver, creo que lo tenía puesto aquí. Ilumina L1 y L2. La siguiente, pues bueno, lo siguiente es que dice ¿qué pasa si cerramos el interruptor I2? Pues si cierras I2 pero este está abierto, no va a funcionar nada. Porque aquí el cable no le deja pasar la electricidad en este segmento, en esta parte de aquí. Está abierto el circuito. Cuando cerramos los dos interruptores, ¿qué lámpara brillará más? Bueno, pues si tú cierras los dos, ¿cuáles están en paralelo? En paralelo, fijaros, el punto es este. Y de aquí va un cable a la L2 y otro a la L3. ¿Vale? Entra uno y van dos, uno a la L2 y otro a la L3. Entonces, como están en paralelo, ofrecen menos resistencia al paso de corriente y por tanto brillan más. Entonces brillarán más L2 y L3 por estar en paralelo. Montaje 2. ¿Qué pasa si se funde la lámpara L1? ¿Vale? L1 se funde, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues una lámpara fundida es como una rama eléctrica o una parte del circuito cortado. Entonces, como están en paralelo, seguirá funcionando L2 y el motor, ¿vale? Pero claro, siempre que el interruptor esté cerrado. Se supone que has cerrado el interruptor, ¿no? Miradlo, estando el interruptor cerrado. La siguiente, ¿se funde L2? Pues no pasa nada, pues funcionará L1 y M. Esa sería la solución. Cerramos, que se estropea el motor. Pues si se estropea el motor, es como si aquí cortaras el circuito, ¿vale? Aquí. Entonces no pasa la corriente, ¿vale? No hay un camino cerrado entre el positivo y el negativo, por tanto no funciona nada. Y la D, se funden las lámparas L1 y L2, pues lo mismo. Si se funden las dos lámparas, el camino del positivo al negativo está cortado.